Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Acuario. Bueno, mi queridísimo Acuario, pues en este vídeo de hoy me lo habéis pedido mucho, os voy a dar un mensaje con la bola de cristal. Así que estate pendiente, Acuario. También, ya sabéis, como siempre, vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Acuario. Vamos a ver cómo está la situación laboral. Te podrías sorprender, Acuario, con ciertas cuestiones que se avecinan en el lugar donde tú estás trabajando. Y mira que no es una cuestión que para ti sea negativa en este caso. Pero no sé por qué te dicen o se tiene que mantener esto como un poquito... No en lo oculto, como que no quieren que esto se note mucho, este cambio tuyo, Acuario. Acuario, que estáis sin trabajo. Yo te tengo que decir, Acuario, una persona que muy allegada a ti, muy allegada, y podría hasta decirte que puede tener algo que ver con tu familia o directa o familia política, te va a ofrecer algo importante. ¿Bien? En un principio tú estarás dudoso, Acuario, no te dará mucha confianza esto que te ofrecen, pero finalmente te veo aceptando. Acuario, que tenéis un negocio, demasiada información, y tú, de verdad, Acuario, debes de esperar a que se dé o a que te den algo que tú estás esperando. Entonces, no te adelantes. Espera que se dé esta situación que tú estás esperando y después actúas. Vamos a seguir. Acuario, seguimos con la economía. Vamos a ver, Acuario, y tu economía. Acuario, yo te veo avanzando en lo económico. Pero veo aquí también, yo pienso que es una manera de pensar, ¿no? Como que tú quieres algo muy grande, como todo el mundo en la economía, pero no se están siguiendo los pasos que se tienen que seguir para tener esto. El triunfo lo tienes de tu lado, pero no son los pasos adecuados que se deben de dar para tener este triunfo. Para otros, Acuario, que estéis en temas de divorcio y demás, y estéis arreglando esta situación económica, veo como que se recibe una noticia un tanto negativa. ¿Bien? Vamos a seguir. Seguimos, Acuario, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Acuario que estáis solteros. Vamos a ver, Acuarios solteros. ¿Qué te gusta más, Acuario? ¿Lo nuevo o lo viejo? ¿Qué te gusta más? A mí me gusta lo nuevo. Esta es la situación, Acuario. Tener que decidir. Tener que decidir. ¿Jugaste mucho o te jugaste mucho en este caso por una persona en pasado, no?
Pero yo pienso que esto está ya en pasado, yo pienso que lo tienes superado ya, ¿eh? Por lo que estoy viendo aquí. Entonces se avecinan situaciones en las cuales podrías verte en esa tesitura de decidir, ¿no? ¿Qué es lo que quiero o con quién quiero estar? Esto, Acuario, que estáis todavía intentando cerrar una etapa, te viene como anillo al dedo. Los Acuario que no tenéis a nadie ni etapa que cerrar porque ya está cerrada hace tiempo, yo tengo que decir que ahora mismo estáis en un punto interiormente fantástico, en un punto de claridad, de calma. Pero tampoco te dejes llevar por los malos pensamientos que tienes de las decepciones que has vivido. Y que tampoco esté la gente alimentándote o recordándote siempre lo que tú has pasado con esa persona. Eso pasó y pasó. Y no todo el mundo es igual. Vamos a seguir, Acuario. Acuario que estáis solteros. Acuario, vas a comenzar una historia. Vas a comenzar una historia que aquí, por lo que sea, te das cuenta, en el mes de julio, te das cuenta que no sale a la luz. O sea, en el mes de junio tú vives una historia con mucha ilusión, pues bueno, pues como empiezan todas las historias, ¿no? De amor. Con ilusión, sexo, nos vemos, no nos vemos, todas esas cosas. Pero en julio, tú te das cuenta que has entrado con esta persona en una situación de que nos vemos para lo que nos vemos. Ya solo me comunico cuando quiero lo que quiero. Esto es lo que sale aquí. Entonces, esta persona, bajo mi punto de vista, es totalmente pasajera en tu vida, Acuario. Totalmente pasajera. Pero que yo a ti en septiembre sí te veo tomando decisiones. Vamos a ver qué más. Es que quiero ver si las decisiones son por tu parte, Acuario, o son por parte de esa persona. Y no creo que sea esa persona porque te digo que eso es totalmente pasajero, por lo que yo veo aquí, ¿eh? Vamos a ver. Vale. Sí, es totalmente pasajera esta persona. Lo que pasa es que esto va a durar hasta la fecha más o menos que te he dicho. Hasta la fecha que te he dicho. Entonces, a lo largo del mes de septiembre, sí se acercaría a ti una persona un poquito mayor que esta otra, que ahí sí tienes que decidir. Ahí sí tienes que decidir, Acuario. O esta persona que ya ha llegado a un punto que solo te llama para ¿tú sabes qué? O elegir entre la persona nueva. Y sale clarísimo. Vamos, que lo que tú vas a vivir, Acuario, cuando te vengas a dar cuenta, estás viviendo una historia totalmente oculta. Vamos a seguir. Acuario, solteros.
Yo sé que a muchos de vosotros no os va a gustar esta tirada, ¿no? Porque queréis el amor y lo queréis ya. Eso es normal y sobre todo cuando llevamos tiempo, ¿no? Solos o sin pareja formal. Pero no paran de hablar las cartas de esta persona, de la que se avecina ahora ya. La otra persona importante sale en el mes de septiembre. Pero la que se avecina ya, aquí en cierto modo te están aconsejando y te dicen que en un principio esta persona, que me imagino que como todas las situaciones, o todas estas personas de este estilo, no todas las situaciones, sino todas estas personas de este estilo, pues esta persona te ofrece el oro y el moro, pero después te vas dando cuenta que esta persona no es ni lo que dice ser, ni está en la situación que dice estar. Y ahí es cuando caes en la cuenta que estás viviendo una relación oculta. Y aquí, claro, te están aconsejando no te enamores. Si quieres vivir el momento, vívelo, pero no te enamores. Vamos a seguir. Acuario, solteros. Vamos a ver. Chicos, no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y no olvidéis activar la campanita, Acuario. Cortarás con esta persona. No veo un problema para cortar con esta persona. Pero no veo un problema porque veo lo que se avecina. Lo que se avecina, que es totalmente diferente, Acuario, que es totalmente diferente. Entonces no veo un problema, veo que sí, que por lo que sea vas a vivir esta historia, pero no es la persona de tu vida. No es por lo que ya te he dicho. Es que primero, claro, es que no paran de decir las cartas, que es algo muy descarado. Es algo muy descarado, Acuario. Una persona que en un principio se muestra como buscando una relación estable y te envuelve de tal manera que cuando te has dado cuenta ni estás viviendo una relación estable, ni estás viviendo una relación ni por el asomo, ni parecido. Esto es lo que sale aquí, Acuario. De todas maneras, Acuario, no te me vayas porque al final del vídeo te voy a dar un mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Acuario que estáis casados, los que estáis en convivencia y, como no, Acuario que estáis de novios. Dudas por parte de uno de los dos. Dudas en cuanto a ¿por qué estamos? ¿Qué intereses? Aquí se están mostrando este tipo de dudas. Que se avecinan o que están. Que se avecinan o que están. Vamos a seguir. Vamos a ver aquí una cosa. Acuario. Que quizás las dudas sean hacia la otra persona. O sea, a lo mejor no quiere decir que las dudas las tiene tu pareja hacia ti, sino que tú las tienes con tu pareja. Vamos a ver.
Hay un cambio muy radical aquí, en la relación. Un cambio en pensamientos. Entonces, todas estas dudas que tenemos, Acuario, en cuanto a por qué está nuestra pareja a nuestro lado, van a ir siendo aclaradas más adelante. Te veo hablando mucho con familiares de este tema, Acuario. O que familiares se acercan a ti a hablarte. De este tema y de otros más. ¿Te podrías sorprender más adelante, Acuario? Sí. Y no positivamente, realmente. Con ciertas acciones que es que no te sorprendería. O sea, te sorprenderían negativamente. No es que no te sorprenda, sí te sorprenden, pero negativamente. Cosas que no esperarías, a lo mejor. Acciones que no esperarías, en este caso de la persona que tienes al lado. Pero esto sería más adelante. Vamos a ver qué más. Vamos a seguir, Acuario, a ver qué pasa aquí. Acuario, casados, en convivencia y novios. Y en este caso también tengo que decir, Acuario, que esto también, esta situación se ha ido alimentando con los años, con el tiempo. Con el tiempo. Lo que pasa aquí, Acuario, es que ni por una parte ni por la otra se ha tenido esa claridad, ¿no? A la hora de la comunicación, ¿no? Que es lo que yo veo aquí, que no se ha tenido esa claridad nunca y que siempre como que se ha quedado algo como en el tintero, ¿no? Y todo esto ha ido generando dudas. Ha ido generando dudas. Vamos a ver si hay sentimientos de verdad, porque esto puede ser un pensamiento, nada más. Vamos a ver. Sí hay sentimientos. Sí hay sentimientos. Pero también hay ganas de vivir otras cosas. También hay ganas de seguir adelante o de realizar algún cambio en nuestra vida. Hay que sentarse a hablar. Y quizás se haya incrementado más esas dudas de por qué está conmigo esta persona, por esta distancia emocional que yo veo y esta falta de comunicación. Quizás se haya incrementado por eso. Yo te puedo decir que sentimientos hay. Ya habéis tenido vosotros vuestros problemillas con hablar de los temas económicos. Pero aquí ya no se habla. O sea, es que ya solo se piensan y se observa. Vamos a seguir. Acuario. No veo una separación todavía. Sí veo uno de los dos intentando buscar
una salida, una ilusión o un cambio en su vida, algo así. Pero no veo esa ruptura. Que te digo, como te he dicho antes, Acuario, todas estas respuestas que tú estás buscando, voy a apuntar un número, te lo voy a dar al final del vídeo. Todas estas respuestas las vas a ir teniendo más adelante. Poco a poco las vas a ir teniendo. Luego ya tú pues tomas tus decisiones, ¿vale? Vamos a seguir, Acuario. Seguimos con tu mensaje especial del amor. No te me vayas, Acuario, porque ya sabes que te voy a dar un mensaje con la bola de cristal. Acuario, en el amor. No mires las cosas externas, lo que rodea. Mira a la persona, ve a la persona, conoce a la persona. Porque el escaparate, Acuario, y todo lo que rodea, puede cambiarse de un momento a otro. Hoy está muy bonito y mañana está feo. Hoy está feo y mañana está bonito. Vamos a seguir, Acuario. Seguimos con la salud y no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial con la bola de cristal. Acuario y la salud. Algo pasa aquí con el aparato digestivo, Acuario. Entonces deberías de mirar eso porque puede ser, Acuario, que tú tuvieras como una bacteria o algo por el estilo. Y te vas a dar cuenta porque vas a empezar con fiebre y demás y te vas a dar cuenta. Pero esto no os va a pasar a todo el mundo, simplemente os digo que prestéis atención y que si os pasa algo de eso, porque no lo dejéis y vayáis al médico porque yo no soy médico. Vamos a seguir ahora sí con tu mensaje. Vamos a trabajar con la bola de cristal, Acuario. Bueno. Ay, Acuario. Las cosas siempre, no tienen que ser siempre de la misma forma. No todo tiene que ser siempre cuadrado o redondo. Puede ser rectangular. Esto es lo primero que veo. Acuario, a veces hay que aceptar los cambios. A veces no, hay que aceptar los cambios. Hay que saber aceptar los cambios y hay que llevarlos de la mejor manera posible. Hay que buscarle siempre el lado positivo a esos cambios, Acuario. Y no darle vueltas siempre a la misma historia o a la misma cosa, ¿no? Acuario, me marca mucho una letra U, puede estar relacionada con algún ser querido tuyo. Este ser querido tuyo, Acuario, es que no me... No se me quiere mostrar mucho, pero bueno, vamos a ver. A mí se me está mostrando una persona muy joven. A mí se me está mostrando una persona muy joven, muy joven, muy joven. Es que 12, 13 años.
Por ahí, ¿eh? Por ahí, sobre esa edad, ¿eh? Esta persona, Acuario, eh, dice, como que tú tienes que mirar alrededor tuyo. Te dice como que tienes que mirar alrededor tuyo. Es una persona muy joven y es una persona que la llevas a tu lado. Pero me insiste en que tú debes de mirar alrededor tuyo. Acuario, de todas maneras, este tipo de mensajes debéis de quedároslos las personas que de verdad os sintáis identificadas con este tipo de mensaje. Bien, Acuario. Te voy a dar el número 7 para esta semana, Acuario. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje súper precioso para ti. O si lo prefieres, ya sabes, puedes utilizarlo como número de la suerte. Te mando un besito fuerte, Acuario, y nos vemos la próxima semana.